Buenos días, bienvenidos a la primera sesión del seminario de Servicio Social y Tesis del CETECNA, organizado por la Licenciatura de Nutrición y Salud de San Lorenzo Tezonco, en el que organizamos la doctora Rubicelli y yo, Mari Durán. Y en esta primera sesión vamos a tener a nuestra compañera, estudiante, Frida Yolotzin Rodríguez Zavala, con el tema de tesis calorimetría indirecta, correlación y concordancia de las ecuaciones predictivas del gasto energético en reposo y sus determinantes en diabetes mellitus tipo 2. Sin otra particular, sin otro aviso, Frida, el micrófono es todo tuyo. Vale, bueno, como me presentaron, yo soy Frida y pues les voy a presentar mi tema de tesis, que es calorimetría indirecta, correlación y concordancia de las ecuaciones predictoras del gasto energético en reposo y los determinantes en diabetes mellitus tipo 2. Esta investigación se llevó a cabo en el periodo en el que yo estuve haciendo mi servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la unidad de investigación de enfermedades metabólicas. Bueno, como planteamiento del problema, quisimos abordar este tema porque en lo que yo estaba haciendo mi servicio social, pues nos dimos cuenta de que había algunas inconsistencias en los pacientes que llegaban con diabetes mellitus tipo 2, en las que al manejar calorimetría indirecta y ecuaciones predictivas, nos dimos cuenta que estas salían muy diferentes en comparación con la medición que se daba por calorimetría indirecta. Lo que nos dio la necesidad de evaluarlas para poder obtener o para poder en un futuro desarrollar tal vez fórmulas que se ajusten más a estos pacientes. Nuestra justificación fue que, pues, que el gasto energético, aunque es una práctica común para la prescripción nutricional, puede ser impreciso en personas que tienen alguna alteración metabólica, ya sea diabetes mellitus tipo 2 o alguna otra enfermedad, pues ya que se presentan cambios en el metabolismo. Por eso es que decidimos eh, realizar o analizar la precisión en términos de correlación y concordancia en estas ecuaciones basándonos en el estándar de oro, que sería la calorimetría indirecta. Mis preguntas de investigación son dos. La primera es cuál es el rendimiento de las ecuaciones de Harris-Benedict y Mifflin en términos de concordancia y correlación comparados con el gasto energético en reposo, medio por calorimetría indirecta, en individuos con y sin diabetes mellitus tipo 2 que asistían a la unidad de investigación de enfermedades metabólicas del instituto. Y la segunda sería cuáles son los principales determinantes del gasto energético en estos sujetos que viven con diabetes tipo 2, igual que asistieron a la unidad de investigación. Mi objetivo general, pues, es determinar el rendimiento en términos de concordancia y correlación de las ecuaciones de Harris, Benedict y Mifflin para la estimación del gasto energético en reposo comparado con las mediciones que se obtuvieron por calorimetría indirecta. Decidimos utilizar Harris, Benedict y Mifflin porque son como que las que más comúnmente nosotros como nutriólogos utilizamos y como que son las que más tenemos conocimiento, por así decirlo, que es por eso que decidimos utilizar estas dos. Mis objetivos específicos son tres. El primero es evaluar el gasto energético en reposo de las personas que viven con diabetes mellitus tipo 2, identificar los determinantes que influyen en el gasto energético en reposo, y el tercero sería explicar la correlación y la concordancia que existe entre la estimación medida por calorimetría indirecta y por ecuaciones predictivas en las personas que viven con diabetes mellitus tipo 2. Mi hipótesis
tenemos que la estimación del gasto energético en reposo mediante las ecuaciones predictivas presentan una baja correlación y concordancia con las mediciones obtenidas por calorimetría indirecta en individuos con diabetes mellitus tipo 2, sugiriendo que el rendimiento es subóptimo en esta población. Y los materiales y los métodos que utilicé fue que hicimos un estudio transversal en el que nuestro tamaño de muestra fue de 150 pacientes, de los cuales 51 fueron pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2 y 99 no presentan diabetes tipo 2. En nuestros criterios de inclusión incluimos que tenían que ser pacientes que vivieran con y sin diabetes mellitus tipo 2, fueran hombres o mujeres que tuvieran una edad entre 30 y 65 años, con una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5% y menor a 6.5%, con un IMC por arriba de 20 kilogramos sobre metro cuadrado a 45 kilogramos por metro cuadrado. Nuestros criterios de exclusión fueron igual hombres y mujeres que tuvieran una edad mayor a 65 años, que tuvieran algún otro tipo de diabetes, como diabetes tipo 1, LADA, diabetes gestacional, y que presentaran un ayuno mayor a 10 horas. Esto porque el estudio de calorimetría indirecta menciona que se necesitan aproximadamente 4 horas como mínimo de ayuno para poder realizar el estudio, y además porque si presentaban un ayuno mayor podría haber alguna otra complicación que nos pudiera afectar el estudio. Los materiales que les dimos para este fue un consentimiento informado, un cuestionario de actividad física que es conocido como el IPAC-9, un recordatorio de alimentos. Se les hizo en el momento en el que llegaban a la unidad una bioimpedancia, se les tomó su glucosa capilar y se les hizo la calorimetría indirecta. La calorimetría indirecta se realizó con 20, sí, creo que es que no me acuerdo bien, pero creo que fueron 20 minutos o 30 minutos de descanso y posterior otros 30 minutos que fueron los que duró el estudio. Bueno, aquí estaban, bueno, en esta imagen tenemos los materiales que se utilizaron. En la parte derecha tenemos lo que es el equipo que se utilizó para realizar la calorimetría indirecta, que vendría siendo el calorímetro. Se les pusieron mascarillas herméticas para que no hubiera ninguna fuga de aire, ya que lo que hace la calorimetría indirecta es medir la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. Esta fue la bioimpedancia fue el equipo con el que se realizó la bioimpedancia. Puse el café y a una persona haciendo ejercicio porque se les pidió que no hicieran ejercicio extenuante durante las próximas 24 horas antes del estudio, y lo mismo pasó con el café. Nuestros resultados fue que todos nuestros resultados se van a mostrar en medianas. Entonces, nuestros pacientes tuvieron que 99 pacientes fueron sin diabetes y 51 fueron con diabetes, de los cuales tuvieron una edad entre 44 y 51 años de edad respectivamente, con una P estadísticamente significativa menor a 0.01. Para el gasto energético medio por calorimetría indirecta, los resultados nos mostraron que aquellos pacientes que viven con diabetes presentan un gasto energético de 1855 kilocalorías, con un rango intercuartil de 1525 kilocalorías y 2123 kilocalorías, mientras que los pacientes que viven sin diabetes mostraron un
resultado ligeramente menor de 1561 kilocalorías, con un rango intercuartil de 1364 y 1818 kilocalorías, con una P de 0.01. Para el gasto energético estimado por la ecuación de Mifflin, tenemos que los pacientes con diabetes tienen o presentaron un gasto energético de 1400 kilocalorías, con una mediana de 1252 y 1651, y los pacientes sin diabetes presentaron un gasto energético de 1387, con las medianas de 1247 y 590. No tuvieron ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, pero bueno, no fue estadísticamente significativo. Y lo mismo pasa para el gasto energético estimado por las ecuaciones de Harris-Benedict, que pues para los pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2, su gasto energético fue de 1475, con sus medianas de 1392 y 1713, y los pacientes sin diabetes tienen un gasto energético de 1468 y 1300, con unas medianas de 1366 y 1655. Al hacer el análisis de las diferencias de kilocalorías entre las ecuaciones del gasto energético medido por la calorimetría y por las ecuaciones, nos dimos cuenta que los pacientes que viven con diabetes presentan una diferencia de 412 kilocalorías con la ecuación de Mifflin, y los pacientes que viven sin diabetes presentan una diferencia de 202, con una P estadísticamente significativa menor a 0.01, y lo mismo pasó con Harris-Benedict. O sea, tuvimos unas P estadísticamente significativas, solo que únicamente las medianas de Harris-Benedict salieron pues negativas, porque en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tenemos 330 kilocalorías, y en pacientes sin diabetes tenemos 100 kilocalorías, lo que nos da a entender que la que más subestima o sobreestima es la de Mifflin. Bueno, para determinar para determinar cuáles eran los factores que estaban influyendo en el gasto energético en reposo en los pacientes que viven con diabetes tipo 2, hicimos un análisis de regresión lineal, en el cual incluimos las variables que tuvieran una P menor a 0.05, de los cuales las variables que tomamos fueron la edad, el peso, el porcentaje de masa libre de grasa, la grasa visceral, la glucosa, la hemoglobina glucosilada, los triglicéridos, el colesterol y el colesterol total y el colesterol HDL, para posteriormente empezar a descartar aquellas variables que en conjunto presentaran una P mayor a 0.05, lo que al final nos llevó a tener que la grasa visceral y la glucosa eran los principales influyentes en que el gasto energético en reposo de los pacientes que viven con diabetes estuviera un poquito más elevado, porque por cada unidad de kilocalorías, la grasa visceral aportaba 99.64 y la glucosa por cada miligramo sobre decilitro aportaba 8.64 kilocalorías, lo que nos dio una P estadísticamente significativa de 0.01 y una R cuadrada de 0.41. En esta, pues están los resultados de lo que fue la regresión lineal. En la tabla de su izquierda están todas las variables demográficas
clínicas y de composición corporal que se utilizaron y de las cuales pues todas se descartaron, quedando solo la grasa visceral y la glucosa. La glucosa no fue la glucosa capilar que se tomó en el momento del estudio, sino fue la glucosa que presentaban los pacientes en sus estudios de laboratorio. Y de su lado derecho está la tabla de la regresión lineal, donde podemos ver que pues por cada unidad de glucosa nos van a aportar 8.23 kilocalorías más al gasto energético en reposo, y por cada unidad de grasa visceral nos va a aportar 99.64 kilocalorías más, al gasto energético en reposo de los pacientes que viven con diabetes tipo 2. Y en esta partecita de aquí son los resultados de correlación. Utilizamos la correlación de Spearman para poder sacar los resultados. Tenemos que en la correlación de Spearman para Mifflin, los pacientes nos dieron una R de 0.50, en los pacientes sin diabetes una R de 0.61 con una P de menor a 0.01, mientras que para los pacientes para la ecuación de Harris, tenemos que los pacientes que viven con diabetes presentaron una R de 0.49 y los que no presentan diabetes tienen o presentan una R de 0.59 con una P estadísticamente significativa. Y aunque pues los resultados de ambas ecuaciones para la correlación es moderada, no significa que sea completamente fiable para estos pacientes, porque al hacer el análisis de concordancia, que es la siguiente, hicimos las gráficas de Platt-Hallmark, en el cual nos dio una R de 0.34 y una de 0.39 para Harris Benedict. En estas, pues la concordancia pues nos dice que sí son bajas, y que sugieren que al utilizar un método con otro, o poner, o ¿cómo se les explica? O querer decir que si utilizamos Harris Benedict y luego queremos utilizar la calorimetría indirecta, nos van a salir completamente resultados muy diferentes. Entonces, no, vamos a ponerlo así, no es como que muy fiable hacer esto en pacientes con diabetes tipo 2, porque pues nos van a salir resultados completamente muy, muy, muy diferentes. Entonces, como conclusión, tenemos que las ecuaciones de Harris Benedict subestiman, hasta por 400 kilocalorías el gasto energético en estos individuos que viven con diabetes mellitus tipo 2, que la grasa visceral junto con la glucosa fueron los principales determinantes del gasto energético en reposo de estas personas, lo que nos lleva a destacar la importancia de que se deben de realizar ajustes específicos en las ecuaciones para calcular el GER en estos sujetos, y donde se puedan incluir tal vez la glucosa y la grasa visceral, para pues que puedan tener como un mejor, ¿cómo se dice? Una mejor precisión, porque pues ya se demostró, o queda demostrado en esta parte, que mostraron un gran efecto en el gasto energético en reposo. Y pues bueno, eso es todo. Y pues bueno, la colaboración fue por parte de la universidad con el instituto y con la unidad de investigación de enfermedades metabólicas. ¿Alguna pregunta?
Pues muy bien, muchas gracias, Frida. Me parece que tu trabajo es muy importante. Antes de darle la palabra al maestro Pedro, te voy a sugerir que algunas de los resultados, tus tablas y eso, pues decidas ponerlos en 2 diapositivas para que tengamos mayor facilidad para verlas, ¿no? Para que las puedas poner más grandes y eso. Y entonces nos vas platicando, la pones, nos dices en la tablita de resultados de una ecuación, después la otra, y así, ¿no? Y en lugar de ponernos las 4, por ejemplo, en una misma diapositiva, ¿sale? Yo te haría esa recomendación y mientras le damos la palabra al maestro Pedro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿no? No, todavía días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Bueno, quisiera felicitar a Frida, perdón que te hable de tu Frida. Es un trabajo muy, muy bueno, con un rigor científico, pues suficiente. Ujú. Solamente quería hacer una pregunta, perdón, no entré desde el principio, estaba yo en otro lado, pero quisiera hacer una pregunta. Hicieron una regresión lineal, pero las regresiones lineales no explican todos los comportamientos entre las variables analizadas. ¿Probaron alguna regresión logarítmica, alguna exponencial o alguna regresión potencia? Porque tal vez, da la casualidad que yo no me he metido bien a ver el documento, cómo generaron las ecuaciones de Harris. Pero puede ser que no se hayan generado con regresiones lineales, sino que se hayan regresado con alguna otra tipo de regresión, exponencial, logarítmica o potencia. Entonces, valdría la pena que en algún futuro, no digo que lo hagas ahorita, no, pero en algún futuro se pruebe. Segunda, si tú tienes estas mediciones de los pacientes diabéticos, valdría la pena que tú generaras nuevas ecuaciones. Y dijeras, para un paciente diabético, yo propongo estos siguientes parámetros y estos siguientes números que se apeguen más a los medidos por calorimetría. Valdría la pena. Y una última consideración. Estas variables que estás midiendo, por ser cuestiones metabólicas, todas ellas tienen distribuciones normales. Entonces, como recomendación, no ocupes la correlación de Spearman. ¿Por qué? Porque la potencia de la prueba estadística disminuye en contraste con Pearson. Pearson es más potente ante variables con distribución normal que Spearman. Y si estás ocupando variables que se distribuyen normales, entonces, como recomendación, lo que se tiene que mostrar no es la mediana, sino es la media y la desviación estándar. Cuando las variables no se distribuyen normal, lo que se presenta es la mediana y los cuartiles, así como tú lo has mostrado. Con sugerencias, nada más. Gracias, es muy amable. Y de nuevo, felicitaciones, porque es un trabajo sumamente importante. Yo lo quisiera. Si no lo quieres, tú me lo pasas. Sí, Gracias. muchas gracias. Sí, no, muchas gracias por sus felicitaciones. Y bueno, pues en cuanto a la regresión lineal, pues fue para encontrar los determinantes, bueno, se utilizó
para realizar para encontrar los determinantes del gasto energético como una primera fase donde se sugirieron la grasa visceral y la glucosa. Y pues en cuanto a la media y la desviación estándar, pues vamos a considerarlos. Muchas gracias por sus sugerencias. Muchas gracias, maestro Pedro. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que hacer. Mientras se animan, a mí me gustaría comentarle a Frida que efectivamente ya habíamos en alguna presentación anterior, cuando todavía nos estaba presentando como trabajo de servicio social, comentábamos que su trabajo es muy importante y que vale la pena revisar todas estas ecuaciones, no solamente para el caso de las personas que tienen diabetes mellitus, sino incluso pensando en que son ecuaciones que fueron propuestas hace pues mucho tiempo y dadas las transiciones epidemiológicas que ha habido, pues quizá valga la pena pues este trabajo que te dice el maestro Pedro, ¿no? A mí me parece que tus datos son muy, muy, muy interesantes, muy reveladores y que efectivamente pues todavía hay mucho trabajo, muchas cosas por explorar con eso que ya tienes. Doctora Rubí, no sé si quieras comentar algo. Rubí es codirectora de este trabajo. Frida, dentro de los datos hay muchas otras variables que podrían haber sido consideradas como determinantes del gasto energético en reposo. Una de ellas fue la masa muscular de los pacientes. ¿Qué pasó? Por el hecho de que me gustaría que lo menciones, ¿no? Porque finalmente fueron consideradas estas dos únicamente y todo lo que ya se ha visto de alguna forma como relacionada con la posibilidad de afectar el gasto energético en reposo, como la masa muscular, no fue considerado aquí. Sí, bueno, la masa muscular no fue considerada porque al momento de hacer como que el análisis, si tomábamos en cuenta a todos los pacientes con y sin diabetes, la masa muscular sí presentaba relación, sí presentaba relación con el gasto energético en reposo, pero al dividirlo como por grupo o estratificarlo por grupo, y solo enfocarnos en diabetes, en los pacientes que presentan diabetes, pues la masa muscular perdía relevancia porque pues nos aportaba menos, o sea, realmente perdía relevancia porque no aportaba casi muchas kilocalorías, por así decirlo, al gasto energético en reposo, y su P no era estadísticamente significativa. Por eso es que al final solo se consideraron lo que fue la grasa visceral y y la glucosa, porque pues fueron los que presentaron relevancia con el gasto energético en reposo. Gracias, Frida. Maestro Pedro, por favor. Bueno, perdón, Frida, te voy a hacer una sugerencia. Fíjate que resulta que una de las características de los pacientes diabéticos es que han perdido su masa muscular, porque al tener problemas con la hormona que es anabólica por excelencia, la insulina, pues ellos han tenido que degradar por todos los años, meses que han llevado este proceso, han tenido que degradar su masa muscular para conseguir energía. Entonces, yo te recomendaría que hicieras una regresión para los pacientes diabéticos propusieras otra regresión para los pacientes no diabéticos. Te voy a comentar algo. Fíjate que como ejercicio de laboratorio, medimos la masa muscular de nuestros individuos. Y fíjate que se correlacionó muy bien con el gasto energético, pero todos ellos eran sanos.
esto que tú acabas de encontrar en los diabéticos no hubo, pues lo puedes explicar fisiopatológicamente, y también va a ser muy relevante que muestres cómo en los sanos a lo mejor sí hay correlación y en los diabéticos no la hay por esta cuestión fisiopatológica, que han perdido masa muscular y entonces ya no representa un factor para el cálculo de gasto energético. Esto lo voy a decir con todas las letras, esto no se debe de quedar en una tesis, esto tiene que ser publicado. ¿Sí? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Nelly, doctora Nelly, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Primero, muchas felicidades, Frida y profesora Rubiceli. No sé si está aquí la directora, pero bueno, si no, pues también le mandan las felicitaciones. Yo también coincido con el profesor Pedro, la verdad es que me parece, digo, también entré tarde, pero lo que pude escuchar me parece que es un gran trabajo por parte del estudiante y pues por parte de todas las personas que la estuvieron acompañando. Y yo nada más tengo como la recomendación de que además de la publicación, etcétera, que a lo mejor Frida puede empezar a buscar congresos en donde pueda presentarlo en formato cartel, etcétera, para que también ella vaya viendo como esa opción de la importancia del trabajo que acabas de realizar, Frida, ¿no? Entonces, o sea, te estaba buscando unos, pero ya cerraron las convocatorias de los próximos que vienen. Entonces, pero sin duda puedes seguir buscando a lo mejor para el próximo año, o si todavía hay a lo largo de este año algún congreso en donde lo puedas meter. Pero sí, yo también coincido con el profesor Pedro que es un muy buen trabajo por parte de un estudiante de la licenciatura en nutrición y que pues sin duda habrá que presentarlo en otros medios. Entonces, bueno, en caso de que yo sepa de algún congreso, con todo gusto se lo hago llegar a tu codirectora, pero nada, muchísimas felicidades a todas. Sí, muchas gracias otra vez nuevamente por sus felicitaciones, y en cuanto al congreso, ya lo presenté el año antepasado, en el año 2023, a principios del mes de diciembre, en el congreso de endocrinología del, de la SMN, es que no me acuerdo cómo es, pero bueno, era de endocrinología y nutrición, que lo presenté en formato cartel. Muy bien, Frida, muchas felicidades. Muy bien. Sí, muchas gracias. No sé si el doctor Néstor o el maestro Carlos quisieran comentar algo más. Perdón, estoy un poco ronco. Pues, felicitar a Frida, ¿no? Decirle que el proyecto va muy bien. Afortunadamente veo que ha acatado algunas de mis recomendaciones y ha atendido los comentarios también de Rubí y de María Elena. Por supuesto, todo lo que le han dicho en el Instituto de Nutrición, que pues tiene estándares muy elevados, ¿no? Como nosotros sabemos. Un poco comentar, no sé si explicaste lo de la normalidad, Frida. En esta tesis los datos, digamos, la muestra es un poco pequeña y las pruebas estadísticas no siempre, o sea, aunque se vea la curva, se vea normal, las pruebas a veces te dicen que no lo son. Entonces, un poco también por eso optamos por poner las percentilas, ¿no? Para no meternos tanto en rollos. Entiendo lo que dice el doctor Pedro y claro que me parece que sería buena idea, a veces es más intuitivo ver las desviaciones estándar. En ese sentido creo que podríamos buscar pruebas menos conservadoras o, o bien reportarlas, ¿no? Como bien nos dice Pedro. Y sí, también entiendo que el objetivo era ver la distribución o la correlación en población con diabetes y sin diabetes, aunque también tu población, no sé si eso lo explicaste, tu población sin diabetes no es precisamente sana, ¿no? Es así como que comparten algunas características con los pacientes que sí son diabéticos.
tal vez rescatar un poquito esa parte. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Pedro, por favor. Hola, perdón, fíjense, les comento algo que ha ocurrido muchas veces y es necesario que lo comentemos, que fíjense que todas las variables bioquímicas, todas las variables antropométricas, todas estas cuestiones tienen distribución normal y no es necesario volver a probar la distribución. ¿Por qué? Porque si uno intenta probar la distribución en pequeños grupos, como fue ahorita, vamos a fracasar, pero no porque no tengan distribución normal, sino porque el problema no es el tamaño de muestra. Por eso uno mide el error tipo beta, y normalmente es muy grande. Esto quiere decir que no es atribuible a que no tenga esa distribución, sino que nuestra muestra fue pequeña para probar la distribución normal. Pero sabemos que todas estas variables tienen distribución normal y no es necesario volver a probar su distribución porque vamos a fracasar generalmente en probar este atributo de la variable. Pero sabemos que todos los metabolitos corporales, las hormonas y las cuestiones de antropometría tienen distribución normal. Entonces, es lo que yo quería decir, nada más, perdón. Muchas gracias, Pedro. Pues creo que es importante señalar que pues sí hay una serie de condiciones estadísticas que siempre vamos a tener que tomar en cuenta en cada uno de los proyectos. Y pues estos seminarios me parece que, bueno, este seminario en particular me parece que ha dado cuenta de eso. Entonces, pues una de las recomendaciones que hay que hacer para todos nuestros estudiantes es desde que están preparando su anteproyecto, pues ir empapándose con el tema de las pruebas y pues también ir viendo cómo los van a presentar en sus trabajos. Claro que ahí también importa mucho cómo les vamos diciendo las recomendaciones que les vamos haciendo cada uno de las y los profesores que vamos participando, ¿no? Entonces, me parece que pues sí es relevante tener todas estas consideraciones que nos ha puesto el maestro Pedro, pero también el maestro Néstor sobre la mesa. No sé si haya algo más que quieran comentar, doctora Rubí. No, Frida, qué bueno que finalmente ya has atravesado por muchas fases en este proyecto y bueno, creo que ha sido también de mucho aprendizaje emocional y profesional. Entonces, pues invitar a los demás estudiantes a que pues se motiven a hacer también trabajos que puedan atreverse a intentarlo a través de una tesis o de alguna forma de titulación mediante trabajo recepcional, ¿no? Y pues nada más, me gustaría que tú misma nos contaras sobre este trabajo, esto que yo te digo, o sea, a qué te has enfrentado, qué tan productivo ha sido para ti, y cerrar con tu comentario el final. Ay. Es que he pasado por muchas cosas, algunas muy feas, algunas muy bonitas, pero creo que me voy a quedar con lo bonito, lo bueno. Agradezco muchísimo pues el apoyo de la profesora Rubí, de la profesora Durán, y las felicitaciones de claramente de todas las personas que han felicitado y han visto ese trabajo, pues bonito realmente, ¿no? Voy a ser muy sincera, no quería hacer tesis, estuve a punto de
de decir, no quiero, ya no la voy a hacer, pero cuando me di cuenta que realmente ya estaba terminada, que realmente ya había logrado más de lo que me había propuesto, pues decidí seguir adelante y pues sí, o sea, como lo dice la profesora Rubí, espero que a los compañeros que me estén viendo lo tomen como un ejemplo, porque realmente, o sea, no es fácil, porque realmente no es fácil, pero la satisfacción de escuchar comentarios como de que tienes un trabajo muy bonito, preséntalo en tal lado o hazle así, es como gratificante porque no cualquiera se avienta al ruedo a hacer una tesis por lo mismo de que lleva demasiado tiempo y hay que estar muy enfocados, hay que entender muchísimo de estadística, entonces pues sí, o sea, realmente si lo quieren hacer, háganlo, y si no lo quieren hacer, también háganlo porque al final va a ser súper increíble tener un trabajo muy bonito, un trabajo que ustedes digan, me costó lágrimas de sangre, pero que al final está aquí y está siendo valorado por otras personas. Creo que con eso me quedo y eso es lo que les digo, o sea, realmente inténtenlo y yo sé que no se van a decepcionar. Muchas gracias, Frida. Yo quiero retomar la idea que acaba de dejarles Frida para todas las y los estudiantes, no solo de nutrición y salud, sino de otras licenciaturas que nos acompañan, que a veces también tiene sus retos, y es que el trabajo de tesis es un trabajo más complicado, digamos, en términos de los retos que tienen que ir venciendo en cada paso, y pues el asunto es que aquí ustedes van a ver la satisfacción de tener un buen trabajo con una posibilidad no solamente de la titulación, sino de presentarse en distintos espacios académicos, tener publicaciones, etcétera. Y eso es lo que buscamos, que ustedes vayan viendo que están siendo formados como investigadores, como investigadoras, que además tienen muchas cosas que aportar en este siglo XXI, ¿sí? Para ir transformando cómo se hace la nutrición, ¿sale? Cómo se hace la promoción de la salud, cómo se hace otras áreas de impacto en salud que, pues, los profes que estamos aquí, pues, sobre todo algunos, no todos, porque hay unos bien chiquitos, pero personas que estamos formadas del siglo pasado, pues estamos viendo estas nuevas generaciones con mucho gusto, porque están repensando muchas de las cosas que se hacen de una forma muy tradicional. ¿Sale? Entonces, pues yo los invito a que, pues, se vean los resultados, valoren los resultados de su esfuerzo, y quiero, pues, darle otra vez un aplauso muy sentido para Frida por todo el esfuerzo que ha hecho. Yo la conozco desde los seminarios y sé que, pues, es una chica que tiene mucho que darle y que va a ser realmente un orgullo para toda nuestra universidad. Si nadie tiene otra cosa más que decir, pues les agradecemos en voz de la mía, pero por parte también de la doctora Rubí, la compañía que nos han dado, y pues en breve les mandaremos la liga para que puedan verlo, este seminario, otra vez en YouTube, y pues se la compartan a sus amigos, amigas y familiares. ¿Sale? Muchas gracias a todos y todas. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.